Buenos días, Rosa. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y por hacer este homenaje al gran Joan Margarit. Buenas tardes, Gonzalo. Nada, muchísimas gracias a vosotros por esta invitación, a ti, al Instituto Cervantes de Estambul. Bueno, recordemos que Joan Margarit fue recientemente premiado con el Cervantes. Esto es un doble homenaje. Y muchísimas gracias también a la Embajada de España por esta programación cultural que seguimos con mucho interés desde España también. Así es que Muchas para mí es gracias. nada a vosotros y es muy emocionante para mí realmente pues poder compartir hoy contigo, con toda la gente que nos está viendo y escuchando, pues este homenaje, ¿no? a esta gran figura que hemos tenido de referente, no solamente en la poética, sino también como un referente de vida, ¿no? que ha sido Joan Margarit para todos nosotros. Pues Decía, empecemos. sí, 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 decía hace poquito eh, Raquel Lanceros, que ha sido también compañera suya, compañera de poemas, compañera de editorial con Visor. Decía en un artículo muy bonito que todos nos habíamos quedado un poco huérfanos, ¿no? con esta muerte de Margarit. Y es cierto, porque él ha sido, como digo, una figura muy, muy importante, ha sido todo un referente, ha sido un maestro. De él hemos aprendido, como digo, no solamente una lección sobre la escritura y una lección sobre la poesía, sino también sobre la vida, ¿no? Sobre la forma de afrontar la vida, que como sabes él tuvo que afrontar, tuvo que vivir situaciones realmente difíciles, realmente complicadas, tuvo que afrontar la muerte de dos hijas por ejemplo, han sido hechos que él no esconde en su escritura, no esconde esos momentos de tristeza, de miedo, de dolor, de rabia, de remordimiento, pero al final siempre hay una lucidez, una entereza, una dignidad, que es una palabra que también le gusta mucho, y un amor, al fin y al cabo, a la vida y a la poesía que destila, ¿no? En toda su obra. Sí, yo creo que es uno de los ejemplos de los poetas, no sé qué opinas, que la poesía es su vida, pero es que su vida también es la poesía. Hay ahí casi un juego de espejos entre poesía y vida. Totalmente, totalmente, porque él es un poeta muy reflexivo y un gran observador de sí mismo y de cuanto le rodea. Y él dice que se necesita una vida para escribir poemas. Escribir poemas es decir la verdad siempre y es decir la verdad sobre la vida. Decía Keats que la verdad es belleza y la belleza es verdad. Y Margarit dice que escribir poesía siempre es decir la verdad, aunque la verdad no siempre sea bella, ¿no? En este caso hay una belleza, la vida también tiene una belleza terrible, ¿no? Y una bondad terrible. Y en esa bondad terrible, en esa belleza, la poesía para él también es un refugio, ¿no? Un consuelo y un lugar donde ampararse, ¿no? Esa casa de misericordia, ¿no? De la que también habla en uno de sus libros. Vas a ir Y leyendo, ¿no? Poemas voy a ir de leyendo las precisamente secciones sobre las relacionado que con hablemos. esto, de esta poesía como salvación. Él dice que la poesía en ocasiones, evidentemente, le salva en muchas ocasiones a él mismo, pero él también busca que con la poesía sea un consuelo para quien la lee, ¿no? Él dice que él desea que su poesía sea una sala que dé amparo a alguien y que si nadie nunca riera ni llorara con su poesía, que para qué tanta historia, ¿no? Y tiene un poema que lleva por título Fulgores, en el que habla de este papel de la poesía, de esa reflexión que él hace. Y dice, nada ni nadie es la poesía, ni el personaje solo en una roca que mira los embates del mar, ni el mar, lo único que ha perdurado en la mitología. Poesía no eres tú, ni los crepúsculos, ni el inútil prestigio de la rosa, ni haber escrito el verso más triste alguna noche. Nada ni nadie es la poesía, ni el ínfimo temblor de las estrellas,
ni mármol y ceniza reunidos por los clásicos, ni los muelles al alba, ni la hojarasca al viento, ni escuchar la canción Le Feuille Morte. Nada de nadie es la poesía, ni las cartas de Rilke, ni Venecia, ni la bala en la sien de Mayakovsky, ni la luz del farol entre la niebla junto al que esperará Lili Marlene. Nada ni nadie es la poesía, pero en ella me salvo de este monstruo que acecha en mi interior, esta bestia que me hace compañía. Muchas gracias, Rosa Paz. Entonces, seguimos con las distintas secciones que has preparado en este breve Sí, homenaje a Margarit. muy breve, podríamos pasarnos horas, días hablando de él porque tiene una obra extensa y realmente con Sin muchos duda. temas, sí, efectivamente, y muy profundos y, como digo, porque él es un poeta muy reflexivo, ¿no? que toca todos los aspectos de la vida, de la geografía, de la historia, aspectos íntimos. Y a mí me parece interesante, él que era catedrático, como sabéis, él era catedrático de cálculo de la asignatura de cálculo de estructuras en la Escuela Politécnica Superior de Barcelona. Y me llama mucho la atención esa relación que hay en su concepción y en su obra entre la arquitectura y la vida, la arquitectura y la poesía. Él dice que tanto en la escritura como en la vida hay una tarea de construir que nunca termina. Y hay muchas similitudes y muchas referencias entre la construcción de una edificación, la construcción de un edificio y la construcción de un poema, ¿no? Según su percepción. El cálculo de estructuras es una tarea que se requiere para toda construcción de un edificio y hace referencia al trabajo que se realiza para obtener el diseño más eficiente para que una estructura, un edificio, soporte su carga, más la carga ejercida por el uso, más la carga producida por el efecto de la naturaleza. Y a mí esto me resulta muy comparativo con lo que es nuestra propia existencia, ¿no? Cómo nosotros tenemos que trabajar en la construcción de nuestra propia estructura para que soporte nuestra carga interior, nuestros miedos, nuestras inseguridades, lo que llevamos de nuestro pasado, las cargas por el uso del tiempo, ¿no? y las cargas que nos vienen de fuera, esos embates de la vida, ¿no? Y dependiendo de cómo sea nuestra estructura de sólida, porque al final la vida sacude todos nuestros cimientos, lo estamos viendo ahora también, ¿no? Con la situación que vivimos, pues depende de cómo sea de sólida esa estructura, aguantamos y resistimos a pesar de nuestras grietas, ¿no? Y yo creo que él en su poética pues también él nos habla de esto, ¿no? de esta arquitectura vital, y habla de lo que nos agrieta, habla de lo que nos sostiene y habla de lo que nos refuerza. Él dice también, hace paralelismos entre la construcción de un edificio y la construcción de un poema, y dice que un poema es un edificio muy particular al que no le puede sobrar ni faltar ni una viga ni un pilar porque se derrumbaría. Dice que si en la construcción de un poema cambias una palabra por otra o la eliminas o la añades y no pasa nada importante, es que realmente no era un poema, porque un poema tiene que ser algo exacto. Entonces me parece muy curioso la verdad, No, muy interesante porque muy efectivamente interesante la esa relación. estructura a la que era su especialidad dentro de la arquitectura, efectivamente la estructura marca tanto el poema, bueno, tú lo sabes mejor que yo, por supuesto, tanto el poema como la propia vida, claro. Efectivamente, sí. Y también la geografía, hablando de cosas que marcan su poética y que marcan también la vida de las personas, nuestra vida. La geografía es uno de los temas que también él trabaja mucho, ¿no? A lo largo de todos sus poemarios. Tiene un poemario precisamente que lleva por título Amar es dónde, que él dice que amar es un lugar, esa importancia de la geografía en su vida y en su creación, esa referencia a los paisajes, ese paisaje mediterráneo
que siempre está también muy presente en su poesía, el mar, los cipreses, Barcelona como una ciudad, un referente con una relación de amor-odio. Y bueno, hay un poema que lleva por título Los jóvenes en la noche, que habla precisamente de la geografía, ¿no? Dice, no es culpa de la historia mi nostalgia, es de la geografía, de cómo era la noche en la ciudad marítima, extendida a los pies de un bar de Valvidrera. Tiempo para el dolor, el mismo que para la alegría, como un torrente deja paso a un tiempo de tristeza, y no hay un precipicio ni un suspiro al que yo no me hubiese podido anticipar. No es culpa de la historia, mi nostalgia, es de la geografía, de cómo era la noche en una costa sin una sola casa alrededor. En las estrellas vimos un refugio que era la negra grupa del caballo del tiempo y no nos dimos cuenta. No es culpa de la historia, mi nostalgia, es de la geografía. Sí, es verdad que donde te ubica en su poema y bueno, en su poética es algo muy interesante porque te traslada y convierte el espacio y la geografía en algo casi espiritual. Sí, efectivamente. Además hay aunque él no es, él es un poeta que habla con mucha franqueza, muy realista, no es un poeta que idealiza Ujú. ni que cae en la afectación a la hora de elaborar sus poemas. Pero sí que hay un territorio en su escritura y en su memoria que está un tanto idealizado, que es Tenerife, las Islas Canarias. Él vivió una parte de su juventud en ese territorio y muchas veces menciona que es el lugar donde siempre ha querido volver siempre. Entonces sí que hay un territorio muy concreto que es el de la isla de Tenerife en los 50, que él siempre evoca como algo idealizado, como esa isla del tesoro que también aparece muchas veces en sus poemas, que es un territorio emocional al final, porque es una geografía que queda en la memoria, eh, unida, Unida a la vinculada infancia, además. claro, a la infancia, a la juventud, a esa emoción y esa vivencia, ¿no? Y yo creo que todos tenemos, ¿no? También en nuestra memoria, en nuestra vida, pues un territorio emocional, ¿no? En el que a veces también según cómo hay que llevar cuidado para no quedar atrapado como en una perenne melancolía, ¿no? En un continuo recuerdo. Pero sí, No, sin duda, él va dando, como has dicho al principio, y se ve a lo largo del recorrido y va a ver que estamos haciendo, una serie de pautas que no dejan de ser las pautas que a todos nos afectan. Por eso es un poeta de la altura que es. efectivamente, sí, porque para él la poesía, él habla de ese milagro que se da realmente cuando escribes un poema y es un buen poema y consigue llegar al otro. Algo que es imposible, esa magia que es imposible de explicar de otra manera, cuando algo que surge de tu interior, algo muy profundo, trasciende, traspasa el tiempo, el espacio, la procedencia de las personas y cuando alguien lo lee, le llega directamente a su interior y es capaz de reconocerse, ¿no? Entonces, ese milagro es el que realmente se produce cuando alguien escribe un buen poema y desde luego Margarit es un hacedor de milagros, ¿no? En este sentido, es cierto. Sin duda. ¿Y qué otra parte de su vida o de su poética destacarías? De qué otra parte nos hablas? Pues yo destacaría dos partes más que en realidad están unidas entre sí. Joana, su hija, que está presente en todos los poemarios, está presente con ternura, con dolor, con nostalgia, pero sobre todo, por encima de todo, con amor, con un amor en estado puro. Y el amor es que realmente, no solamente el amor a Joana, el amor a la poesía, el amor a la vida es lo que mueve a Margarit en su existencia y en su escritura. Él dice que no ha encontrado una manera mejor de amar a los demás que con el ejercicio de la poesía, a veces como lector y otras veces
como poeta desde su honestidad, y que en cada poeta en cada poema, perdón, un poeta se involucra hasta el fondo. Lo que lees es el poeta. Cuando lees un poema estás viendo a quien lo escribe, y por ello es un verdadero acto de amor y de entrega, ¿no? Y hay un poema dedicado a Joana que a mí me gusta mucho. Está en el poemario Amares Donde, porque claro, también hay un momento en la vida en el que todos tenemos que hacer las paces con nuestra oscuridad, ¿no? Con esas... eh, con esos momentos oscuros que nos han marcado, y desde donde hay que partir de nuevo hacia algo luminoso, ¿no? Y este poema lleva por título Noche de lluvia en el patio, y dice: la oscuridad, Joana, hago las paces con la oscuridad, porque desde que tú estás en ella, también es casa. Sentado bajo el porche hablo contigo, te escucho en el rumor que hace la lluvia. Si me vieras, Joana, asomado a la ausencia. Hablemos en el verde sereno de las hiedras que tiemblan en la noche con tu nombre, Joana, convertida en mi canto. Sí, maravilloso, sin duda. Además, claro, es algo como la muerte de una hija. No puede dejar de recorrer la vida de nadie, pero en su caso es muy llamativo. A mí siempre me ha parecido muy llamativo, y creo que debió ser para él alguna necesidad el escribir, y escribir de esa forma sobre ella, y hablar sobre lo que sucedió. Claro, porque efectivamente es lo que hemos comentado antes, que realmente también la poesía es una herramienta maravillosa para gestionar la tristeza, el dolor, el sufrimiento. Es una forma de consuelo, y él desde luego también evidentemente es muy valiente a la hora de afrontar la escritura de un tema tan duro, ¿no? Pero me parece muy bonito que al final todo se transforme a través de sus palabras en ese gesto de amor, y en esa vivencia pues serena y luminosa, como él dice, podernos sentar a charlar de tú a tú eh, con nuestras pérdidas, ¿no? Y transformarlas en canto, ¿no? Transformarlas en algo que realmente, en un agradecimiento porque al fin y al cabo pues han formado parte de nuestra vida, ¿no? Y nos han llenado mientras han estado ahí. Y quería terminar con un poema que lleva por título precisamente, si te parece bien, Pues sí, por favor, y si te parece, Final de día. te voy a dar las gracias, a despedir, y Sí, despedimos ya con la voz, con tu voz en las palabras de Joan Margarit. Muchas gracias, y muy bien, gracias gracias a a ti, Margarit por la poesía, y a ti gracias a por ti. la lectura y el homenaje. Pues vayan las gracias también a Margarit en este poema que ha escrito, por dejarnos, como dice él en este poema, su libro abierto. Final de día. Hoy que tan solo eres un pétalo en el ámbar de la nada, debe haber un lugar donde estar juntos, ya más juntos que nunca. Quizá en este reducto de los propios poemas, pues ¿qué son si no pueden salvarte del olvido? Dejo, por si te acercas y los lees, cada noche en la mesa, el libro abierto.